nada. No había, en ese momento no teníamos vecinos, solo había bosque alrededor, entonces sí como que me espanté un poco y me subí a acostar, ¿no? En esa casa vivíamos dos de mis hijos, mi esposa y yo en ese momento. Me subí a acostar, me metí a la cama, no le dije nada a mi esposa para no asustarla, porque sobre todo me llamó la atención que era una señora de blanco y Hola. La siguiente historia que te voy a contar sucedió en Villa del Carbón. Un día que me levanté en la madrugada a estudiar el Zohar y estaba yo estudiando el Zohar, escaneándolo y profundizando en oración, haciéndole algunas preguntas a Dios sobre algo que me estaba pasando en ese momento. Y de repente empecé a sentir como una paz muy profunda, empecé a sentir como un silencio interior, y de esas veces que a pesar de que estás haciendo algo que te gusta, porque me gusta mucho estudiar el Zohar, me llena de mucha luz, me llena de mucha emoción, me da muchísima claridad y en las noches pues no se diga. Empecé a sentir una paz, como que entré en un estado de, como que mi frecuencia vibratoria se elevó. Tú sabes que, bueno, si lo has experimentado, cuando haces mucha oración o cuando haces meditación constantemente, pues entras como en un estado donde empieza como a ralentizarse tu reloj interno y como que todo empieza a ser más lento y como que comienzas a entrar como en esa fase de paz, de quietud. Y en ese punto estaba yo cuando de reojo abrí los ojos y de reojo vi como por la parte frente a mí pasó una sombra de una persona vestida de blanco, era de noche. En la sala de mi casa, enfrente, es un ventanal grandote que daba hacia un jardín grande, y pasó la señora, una señora con un manto, con un vestido blanco, y el cabello blanco, y pasó así caminando. Me espanté, sentí miedo. En esa casa en Villa del Carbón, alrededor de la casa no había nada. No había, en ese momento no teníamos vecinos, solo había bosque alrededor, entonces sí como que me espanté un poco y me subí a acostar, ¿no? En esa casa vivíamos dos de mis hijos, mi esposa y yo en ese momento. Me subí a acostar, me metí a la cama, no le dije nada a mi esposa para no asustarla, porque sobre todo me llamó la atención que era una señora de blanco, y el pelo canoso, y me acuerdo todavía como la sensación de escalofrío cuando la vi. Veo que la señora pues se pierde como en el bosquecito que teníamos ahí adentro de la casa, y ya me subo a acostar, me meto a dormir y me quedo muy dormido. Inmediatamente concilié el sueño ese día, y lo primero que recordé cuando abrí los ojos en el sueño fue que había visto a esta persona. Y entonces empecé a correr en mi sueño, y vi una persona que iba caminando frente a mí, y quedé como tan impactado de eso que quería pedirle ayuda a esa persona, y le toqué el hombro
Y entonces volteó, me vio y me dijo, hola. Cuando la vi, era la misma señora que yo había visto antes afuera de mi casa mientras yo estudiaba el Zohar. Me impactó muchísimo, desperté inmediatamente y posteriormente en los siguientes días esta señora me dijo que era un ánima del purgatorio, me dijo su nombre, me dijo que había vivido muy cerca de ahí y que había perdido la vida en ese lugar y estaba atrapada en el purgatorio y que le dedicara, no recuerdo si 3 o 6 misas, lo cual fui a hacer ahí a una iglesia de por ahí, por donde vivía, y pagué las 3 misas para el nombre de esta señora, y posteriormente cuando se hicieron las misas, obviamente asistí a las misas, después de que ya le dediqué pues la comunión y la misa y todo lo que hice ahí, se me presentó nuevamente y me dio las gracias. Es una historia que es impactante, sí me dejó así como muy sacado de onda, sobre todo por el tema de las ánimas del purgatorio, ¿no? Pero de ahí comencé como a tener una conexión muy profunda con las ánimas del purgatorio y empecé a leer sobre el tema y empecé a orar por la salvación de las ánimas del purgatorio. Y he vivido muchas otras experiencias, pero quería el día de hoy en este video contarles esta experiencia específica donde pues esta mujer que vivió en la época de la revolución y que fue asesinada muy cerca de donde yo estaba viviendo en ese momento, y que de ahí surgió el tema de pues quedó atrapada como en el purgatorio. Hice lo que me pidió, le hice las misas y posteriormente me agradeció y jamás volví a saber nada de ella. Así que no te pierdas más videos como este en este canal diario de una persona espiritual. Recuerda, suscríbete, dale clic a la campanita y comparte estos videos con estas experiencias. Si tú has tenido experiencias similares con las ánimas del purgatorio, comenta aquí abajo del video para que podamos platicar. Inclusive puedo hacer otros videos explicando algunas cosas o contándote otras anécdotas en referencia a este tema. Nos vemos.